Hey, ¿qué pasa? Es momento de actuar. La tertulia Media Black acaba de empezar. Ideas fresh, mentes on point. Un espacio único. ¿Qué estábamos hablando? Soledad. Estábamos hablando de esa autenticidad de vivir con la IA contándole cosas. Y claro, se me dispara inmediatamente el hecho de ¿cuánto hablas con la IA? O habría ya que poner un nombre porque si no todo el rato IA es como... Es un poco... Pero hablas un montón de tiempo, ¿no? O sea, le pides cosas todo el rato. Todo el rato, sí, sí. O sea, es que es maravilloso. Es que ahora también venía para aquí en el coche y iba escribiendo un libro. Estábamos escribiendo un libro. O sea, decía yo, venga, tal, tenía una idea de libro, luego tal, y entonces estamos dándole forma entre las dos, ¿no? Y así todo el día, o sea, esta semana, pues eso, igual, visitas a un cliente y le tienes que preparar una propuesta, tienes notas de la reunión, en este caso además ni eso, porque habíamos estado por la planta viendo cosas y tal, y muchas cosas, si no las escribía, se me iban a olvidar, entonces directamente pues voy hablando en un hilo de conversación, dándole las notas de la reunión, diciéndole que quiero preparar la propuesta así o así, con este enfoque, con el otro, y todo el tiempo, ¿no? Entonces, es increíble la capacidad que nos da de ser mucho más productivos, de llegar a un mundo al que antes, con las herramientas de antes, no podíamos llegar. O sea, no estás viviendo... O sea, en serio, ¿eh? O sea, 100%. O sea, no estás viviendo como una especie de... como en idílico enamoramiento. O sea, como que la tecnología ha pasado a un nivel tan privado, al foro tan privado, que yo tengo la sensación de que realmente estoy teniendo ya una relación muy estrecha con esta tecnología, y el hecho de hacerlo como de forma natural creo que está permeabilizando mucho dentro de mi cerebro también. Es decir, bueno, de mi mente, de cómo voy estructurando, estoy como reescriturando la forma de estructurar y la forma de ubicar el dato, ¿no? Porque a nivel sintético tú vienes de esa ingeniería del dato, de explorar la matemática constantemente y demás. Claro, estaba escuchando hace un rato los gradientes, claro, cómo busca, ¿no? Cómo va buscando los filtros que tiene la IA, bueno, el modelo, porque claro, los modelos propietarios son cada uno de un padre y una madre, con un dataset alimentados con una data concreta, muy amplia, pero muy concreta también. Entonces, estoy como lucubrando sobre esto de, claro, si yo estoy reestructurando mi modo de operar internamente con cómo estructuro el pensamiento con un modelo, luego voy a otro, ¿qué sucede? O sea, me va a dar el dato diferente, o sea, tengo la sensación como que voy a experimentar una transformación muy grande a nivel estructura, ¿no? De pensamiento. Sí, o sea, un poco has hablado de muchas cosas súper interesantes, ¿no? Por una parte, la sensación esa de enamoramiento que dices, o sea, yo estoy como empoderada, ¿no sabes? Es como que digo, ¡guau, qué brutal! Sí, es que con esto me como el mundo, es que, ostras, ¿qué herramientas tengo a mi disposición para hacer miles de cosas, tal, no sé qué? Entonces, un poco rollo, lo que dices, enamoramiento y empoderamiento de sentir que... creo que tú me pasaste una noticia de que... ¿no? El de OpenAI había dicho que íbamos a ser testigos, ¿no? De empresas multimillonarias creadas por una persona. Sí, o sea, de una persona, un unicornio. Y últimamente también estoy experimentando como la idea de una persona, un universo narrativo, ¿no? Desde el punto de vista de la creación de contenidos o de las narrativas, y desde el punto de vista de cómo manejamos el pensamiento y estructuramos, es lo que acabas de decir, ¿no? Una persona puede hacer multiplicidad de cosas. Sigue explorando esto que me apasiona de verdad, ¿eh? O sea, cómo estás hilando ese enamoramiento, o sea, el empoderamiento. Continúa, que no quiero interrumpir esa reflexión. Sí, es que me parece como muy guay, ¿no? El hecho de que tenemos a nuestra disposición herramientas que nos aceleran, nos potencian muchísimo, ¿no? Entonces, eso por una parte hace que para mí sea un subidón brutal, ¿no? El sentir esto, el decir, guau, esto llevado a mi vida, llevado a la vida de mis hijas, llevado a la vida de mi equipo, llevado a nuestros proyectos, a todas las posibilidades de colaboración, ¿no? Que tenemos como empresas como vosotros, tal, ¿no? Buah, es brutal, ¿no? Sí, sí. Y luego también la otra parte que decías un poco, ¿no? El decir, ostras, ¿esto cómo me está recolocando, ¿no? Al final, lo mismo que yo voy a una empresa y le ayudo a identificar en sus procesos dónde puede aplicar la IA, etc., ¿no? Eso mismo tú y yo lo estamos haciendo con nuestras vidas, con nuestros cerebros, ¿no? Que es un poco lo otro que planteabas, decir, joder, es que estoy con una herramienta de explorar unas cosas, es que tal, ¿no? Entonces, estoy como yo también constantemente autoanalizando mi vida y mis procesos
a mí misma diagnosticarme, ¿no? Lo mismo que a las empresas les tengo que hacer una hoja de ruta para decir, oye, se empieza por aquí o por allá, un cuicui, no sé qué, sí. es en nuestra vida, ¿no? Decir, ostras, todas estas cosas que no aportan valor a mi vida fuera, todas estas cosas que, realmente son las que... Mira, es que se me pone la piel de gallina. Sí, mira, y a mí también se me ha... Hostia, qué curioso, ¿eh? ¿Cómo somos los humanos que reaccionamos con tanta información meta, ¿no? Porque al final, claro, estamos en esa ventanita muy pequeñita de hablar con esa inteligencia experta en X cosas, que parece ser que ahora queremos como dotar a este módulo sintético de algo que es mucho más allá de lo humano y no lo es para nada. Entonces, para visualizar, lo que hacemos es eso, ¿no? Es tener una ventanita de diálogo con una máquina que está entrenada con una cantidad concreta, no es infinita, sino concreta, con combinaciones muy grandes, que ahí ya tenemos a Latorre, que habla... que tenéis que leer este libro de cuántica del doctor Latorre, bueno, Juan Ignacio Latorre, que es increíble. La cuestión es que él dice eso, ¿no? Es decir, todo es cuántica, pero bueno, tranquis, esto va a ir avanzando. Estáis hablando con una máquina, lo estáis incorporando, pues empecemos a pensar lo que acabas de decir tú, que me fascina, es cómo tú te vas recolocando, ¿no? Referenciándote dentro de un mapa, que el otro día me dijiste también, ¿no? Hay que detectar el punto, la mejor información está ahí. Ahora, puedes encontrar bullshit, ruido, es decir, bullshit, ruido, violencia verbal, y luego hay un dato que es el perfecto, es el exacto. Y llegar a eso es como, al principio ya era la ingeniería de prompting, que parece ser que va a ir muriendo porque está evolucionando mucho, y cómo vamos a aprovechar todo este conocimiento y cómo estructurar los datos. Estaba como dándole vueltas a eso, y cómo eso nos afecta luego a cómo hablamos. O sea, yo estoy experimentando, o sea, como esa forma de reestructura de pensamiento. ¿A ti te está pasando eso? Sí, totalmente. O sea, estoy como pues un poco lo que dices, ¿no? Apoyándome en todas estas herramientas para mejorar, ¿no? mis tareas, mi vida, ¿no? Mis capacidades, ¿no? Entonces, como dices, ¿no? Hay herramientas ahí fuera que son bases de datos, ¿no? O conocimiento concentrado, ¿no? Y ese conocimiento concentrado nos va ayudando a nosotros también a ver, ¿no? Cómo nuestras vidas, nuestros procesos los podemos hacer mejor, etc., ¿no? Al final, creo que las herramientas de fuera nos ayudan un montón, pero en definitiva lo que estamos haciendo es como un viaje hacia adentro, ¿no? Es decir, estamos viajando hacia ¿no? nuestros cerebros, estamos aprendiendo un poco mejor, ¿no? De qué va esto de nuestros cerebros, nuestra forma de procesar, tal, ¿no? Entonces, esto también me conecta con dos cosas que creo que son súper interesantes también, y que yo a veces suelo comentar un poco en las charlas y así también, de decir, por una parte, el aprendizaje humano, el concepto de machine learning, ¿no? Que es como aprendizaje de máquina, es súper interesante, se está trabajando muchísimo en ello, etcétera, ¿no? Pero creo que, por lo menos para mí, es importante conocer mejor, que es algo que no conocía tanto, en lo que no había, o al menos no había pensado tanto, el conocimiento de los humanos, ¿no? Es decir, qué cosas tienen que entrar en nuestro cerebro para que nuestra mente sea pues más inteligente, más eficiente y más feliz, sobre todo, que es lo más importante. O sea, sería igual ir más a lo eficiente. Claro, porque la inteligencia está un poco en entredicho ahora, y con un gran debate sobre realmente qué es no procesar el dato, porque nosotros buscamos en la memoria, nos cuesta mucho encontrar el dato, muchas veces lo relacionamos con, nos acaba de pasar, ¿no? Esto de reacciona el cuerpo, pues lo mismo, olores, tal y cual. Sin entrar en esa lógica de cómo buscamos el dato y quién tiene esa ventaja competitiva respecto a otro ser humano que tiene más capacidad de encontrar el dato más rápido o de atesorarlo, guardarlo y relacionarlo y demás, hoy sí se está democratizando como el acceso a poder procesar más. Y esa sensación que tú decías, que quiero puntualizar dos cosas que has dicho que me ha encantado, para explotarlas un pelín más, una es sobre, claro, pospandemia nos hemos obligado, ¿no? Psicológicamente todos a resituarnos y a eliminar ese tipo de cosas que no nos hacían del todo bien. Se habló mucho, ¿no? Hay mucha limpieza en ese aspecto, ¿no? Yo lo veo todo el rato. O sea, me ha enfocado más. Si yo ya estaba enfocado, es como que me ha reenfocado y no invierto tanto tiempo en ciertas cosas que antes, ¿no? Tú lo has dicho, o sea, no sé, pues lo que no tiene importancia o relevancia en mi sistema, pues lo quito.
lo que puedo pseudo-automatizar, tal. Yo creo que el miedo nace de automatizar, ¿no? Es más, ¿sabes? Cuando tú quitas algo que realmente controlas, lo quitas porque ya lo has controlado y como que ya no lo quieres repetir, ¿no? O sea, la eficiencia sería eso, el no repetir un proceso. ¿No tienes la sensación de que estamos como acelerando esto y que hay gente que se está quedando como desconectada y que simplemente por tener miedo no está entendiendo que en realidad es ponerse a hablar con el móvil y en vez de hablar con tu amigo, pues le hablas a esto y te lo estructura y te ayuda a aprender, a pensar, yo qué sé, pues a disparar ideas. Sí, totalmente. Hablas de, por una parte, miedo. Yo creo que también el miedo está en el hecho de que a veces quizás tenemos que replantear qué valor estamos aportando y si nuestro valor está basado en cosas como tareas repetitivas o tal, pues ahí es donde nos tenemos que recolocar, ¿no? Pero la esperanza, que va un poco por lo que dices, que justo ayer yo también tenía con una persona una conversación similar, ¿no? Que me decía, ostras, es que me da miedo porque veo que esto va muy rápido y yo no estoy enganchada y tal. Y le decía, es que es súper fácil engancharse, justo lo que acabas de decir tú, es decir, Total. las barreras de entrada son súper bajas, entonces, lánzate. Lánzate, pruébalo, úsalo, tal, que es que no hay barreras, o sea, es que la gente está teniendo miedo antes de saber lo que es, ¿no? Entonces es como, entiendo los miedos, porque al final dices, ostras, esto es algo tan increíble, ¿no? Que a veces nos deja un poco alucinados, incluso a los que estamos todo el día ese con proceso ello, ¿no? como de enamoramiento que estamos pasando, ¿no? de estar como en esa nube, es esa, en realidad, que es tan alucinante que da igual si vienes hace 30 años trabajando en tecnología o te has quedado pensando en tecnología, esto es una disrupción real. Sí, sí, total, abruma, ¿no? Entonces yo entiendo Tal también cual. esa sensación, ¿no? De que nos abruma y obviamente las personas que quizás están más lejos, pues al final, por falta de conocimiento, por todo lo perciben, ¿no? Más pues desde ese punto de vista de miedo, ¿no? Pero luego también la buena noticia es la otra, ¿no? Es decir, joder, es que esto está aquí para quedarse y para facilitar y para entrar en la vida de todos, ¿no? Porque justamente uno de los objetivos que tiene la IA es ese, ¿no? El facilitar esa comunicación humano-máquina, ¿no? Es lo que persigue. 100%, Entonces, al final, sí. su objetivo es hacer que todos podamos entrar por este camino y a todos nos sirva, ¿no? Unos entraremos un poco antes, otros un poco más tarde, pero ahí estamos, ¿no? Fíjate que el otro día estaba viendo una noticia que decía en un artículo, pues los colegios ¿no? para niños están aplicando el aumentar la velocidad de la mecanografía, ¿no? Es decir, para aumentar la velocidad de tipeo, que es el proceso de data entry de una data entry en la máquina. Y aumentar esa velocidad, decía el artículo, que pues aumentaba 2 horas de eficiencia, productividad, para restar 2 horas de trabajo, ¿no? En esa perspectiva de quiero trabajar menos. Claro, pero yo me acuerdo hace 20 años y 25 y con 15 años estaba con una máquina de escribir practicando para realmente, ¿no? Generar menos lag entre mi pensamiento y poder ir a más velocidad. Que esto por eso tengo 300 pestañas, porque puedo ir como saltando, escribiendo rápido y tal. Claro, eso ya no va a pasar en realidad. Ya no es necesario, no hay fricción. O sea, ese niño va a poder hablar tranquilamente en su habitación. O sea, lo que pasa que, increíble. claro, por otro lado, y esto ligado un poco a lo que te empezaba a decir antes, claro, por otro lado, a mí un poco la duda que me surge es qué tipo de cosas nos hacen que nuestro cerebro se construya, digamos, de una forma más sólida y más eficiente. Me explico, ¿no? Ya no es necesario aprender idiomas tampoco, ¿no? En línea con lo que comentas, ¿no? Es decir, hasta qué punto yo a mis hijos les tengo que meter, ¿no? Clases de inglés en su cerebro, ¿no? Ya no es necesario tal, ¿no? Entonces, pero por otro lado, pues quizás el hecho de que tú esas clases de mecanografía que yo también hacía ahí con una Olivetti en mis tiempos. Tal cual, literal, sí, 100%. Con un libro ahí, sí. hasta qué punto ese tipo de cosas, por ejemplo, han hecho, ¿no? Que, pues yo qué sé, que mi desarrollo motriz, mi cerebro se estructure de no sé qué forma y tal, ¿no? Es un poco lo mismo que me pasa. Yo, por ejemplo, estudié mate, ¿no? Que lo hablamos también alguna vez. Yo muchas veces pienso, digo, joder, de todo lo que he aprendido en la uni, obviamente no he utilizado ni un 3%. Eso es verdad. O sea, ¿crees que es así? Que realmente es muy poco lo aplicado, pero no te ayuda a procesar mejor, a estructurar. Ahí voy justamente, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, ¿no? Es lo mismo que te decía de los idiomas, etcétera, ¿no? Yo creo que en el tema de la educación, que es también un poco lo que estabas hablando antes, lo que estamos hablando, ¿no? Y todas estas cosas que están poniendo un poco patas arriba, ¿hasta qué punto, qué tipo de cosas, qué tipo de conocimientos, ¿no? Es necesario que adquiramos tal? Porque lo que te decía de Machine Learning antes,
es que estamos pensando mucho en qué tipo de datos hay que meter a los cerebros de las máquinas para generar ese aprendizaje, ¿no? Y mi duda es qué tipo de datos hay que meter en los cerebros humanos para que esos cerebros, ¿no?, se construyan de una forma que hagan que a futuro sean cerebros capaces de procesar, ¿no?, todo aquello que necesiten, sean cerebros ágiles, inteligentes, eficientes, pero sobre todo sean cerebros sanos, cerebros felices, etcétera, ¿no? Claro, porque ahí está el reto también de que sean niños felices, que tengan un balance entre lo físico y lo digital, bueno, sintético, porque ahí también se habla un poco de la hibridación, ¿no? En el salto que habla José Ignacio Latorre es ese salto hacia ese híbrido y luego ya a ser reemplazados, ¿no? Que estamos hablando ya de mucho tiempo en adelante. Pero bueno, en este proceso en el que estamos queriendo regular, sumar ética a todo esto, porque hay que regular con ética y luego crear también espacios de desarrollo que no vaya tan rápido, porque si va muy rápido, pues no da, esa ingesta de datos no llega a cuadrar dentro de la mente, porque ahí esa es otra. El niño va a tener el acceso total al conocimiento, pero es como cuando tienes acceso total a Internet. Claro, con 5, con 10, no puedes entrar a ciertos, ¿no?, a la dark web, pues es que te destroza la vida. Por lo tanto, esa ingesta de cómo entra, se integra la IA en este aspecto, es muy interesante. O sea, es el hecho del reto de cómo van a aprender, tutorizados, va a haber otro agente IA que tutorice y custodie, ¿no?, y restrinja ciertas guías, o se va a hacer un modelo propietario solo para niños y que accedan los niños a ese modelo propietario de un dataset concreto en el que se entrene billones de parámetros, pero sesgado para niños. ¿Hace falta que sea un modelo solo para eso o se puede generar un GPT Kids? O sea, es decir, claro, hay muchos retos ahí, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? Es que es flipante, ¿no? Y es un poco lo que decíamos antes, cómo vamos a pasar o a tener que estudiar, ¿no?, esta parte del Machine Learning aplicado al Human Learning, ¿no? ¿No? Sí, sí. Es decir, todo eso justo que estás diciendo, ¿no? Cómo deberían de ser estos procesos. Y ya no solo para los niños, sino para nosotros mismos, ¿no? Que al final somos aprendices toda la vida, ¿no? Y cómo tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Qué tipo de cosas tiene sentido que sigamos aprendiendo, ¿no? Ahora, como todo me lo da la máquina, todo el conocimiento lo tiene la máquina, hasta qué punto hay cosas que tenemos que seguir estudiando, que tenemos que seguir, hasta qué punto tenemos que profundizar en ciertas cosas para hacer que nuestros cerebros, ¿no?, pues estén ahí bien contentos y En modo aprendiz, me encanta que digas en modo aprendiz, porque es justo lo que estoy transitando hace un año y pico. O sea, le he llamado como la rotura de destrozar el rol, ese rol que me había como inventado. Primero el mío, luego el que la sociedad me fue poniendo, pero a nivel racional, ¿eh? O sea, a nivel logic de trabajo. Es decir, ahora eres CEO, eres founder, vale, a partir de 2 emprendimientos, ¿qué soy? Siempre he estado con ese problema de las etiquetas y iba cambiando el LinkedIn todo roto. Y quitaba las etiquetas porque no tiene ningún sentido. ¿No crees que estamos en ese modo aprendiz? Sería como la muerte del rol y la muerte del ego. Es decir, que estamos como en ese proceso de... hay que aceptar que somos aprendices constantemente y que la idea es divertirnos interactuando con la información. Ya, es súper interesante. Eso también es otra de las cosas, ¿no? El rol, ¿no?, que vamos a tener los humanos, el rol que tenemos nosotros, qué queremos, ¿no? ¿Qué queremos, tal, ¿no? Entonces, la verdad es que hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con todo esto, ¿no? Total. Y también mucha ilusión, ¿no? Porque al final yo creo que son cosas buenas, ¿no? Que nos van a traer... Y negocios y oportunidades. Sí, total, oportunidades y tal, ¿no? Y luego hay otro tema también que comentabas relacionado con todo el tema del cerebro y todo esto también, ¿no? Que está ligado también a lo que decíamos al principio, Uh-huh. de pues qué cosas hablo con la IA o hablas tú con la IA, ¿no? Qué tipo de procesos, qué tipo de cosas, ¿no? O sea, una cosa sería el aprendizaje, la ingesta de esos datos en nuestros cerebros, etc. Y otra cosa ya sería, para mí, el hecho de cómo esto lo vamos planificando en nuestra vida, ¿no? Es como, estoy escuchando también mucho últimamente hablar de pues escuelas de cerebros, entrenamiento de cerebros, etc., ¿no? Y respecto a lo que decías antes, de que voy escuchando por aquí, por allá, voy hablando con una IA, etcétera, ¿no? Hay también ciertos tipos de cosas
Sí, sí. Que cierto tipo de tareas que requieren de más concentración, hay cierto tipo de tareas que requieren que estés delante de un papel sentado, hay cierto tipo de tareas que las puedes ir hablando y tal, ¿no? Entonces, eso también conecta mucho con todo lo que es la productividad, ¿no? Y cómo a lo largo del día pues tenemos distintos momentos en los que somos más o menos eficientes, en los que nuestro cerebro está en un modo u otro, y en base a eso también pues tiene sentido abordar un tipo de tareas u otras, ¿no? Entonces, al final es un poco lo mismo, ¿no? Volver a destripar lo de los procesos que decíamos antes. Es decir, qué tipo de procesos de mi vida no tienen valor y por tanto los voy a automatizar totalmente, qué tipo de procesos voy a poder ir abordando, ¿no? Mientras voy hablando, paseando por la calle con una IA, mientras voy charlando en el coche o mientras voy tal, ¿no? Y otro tipo de procesos pues que van a requerir de más concentración, etcétera, ¿no? Sí, o sea, mientras lo vas mencionando, estaba viéndome a mí en mi rutina, ¿no? A la mañana cuando me levanto, cómo me voy relacionando, la cantidad de veces que tengo impacto. O sea, y los impactos que tengo son, por un lado, es o bien voy leyendo un libro y escuchando música, o bien voy escuchando un libro, un audiolibro, o un autor que ha escrito un libro para luego escuchar su audiolibro y luego leer el libro físicamente, quizás, ¿no? Como el viaje. Luego, la otra forma de conectar con la información es charlar con el GPT, en este caso personalizado, que es ahí es donde dices tú, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hablando en concreto, yo qué sé, por ejemplo, yo tengo mi guionista de shorts, el que me propone retos, el que me traduce, por ejemplo, mi traductor startup. Hay palabras que cuando estoy escuchando fuentes muy, muy técnicas, como son de áreas muy específicas y los acrónimos se parecen, pero cambian, o sea, cambias una letra, suena similar, y estás hablando de dos áreas, yo qué sé, de la mate a física, a química, o... Claro, y tú dices, lo que hablamos antes, ¿no? El modo aprendiz te permite aumentar tu autoestima y decir, oye, que es algo que a mí me molestó durante muchos años, es, oye, Elvio, sí, esta empresa, pero tú eres ingeniero. No. Era como, ese stopper, ¿por qué me tienes que sesgar y me tienes que ubicar en un plano si yo sé hacer esto, lo puedo hacer? Y no hace falta ser ingeniero para hacer esto, ¿no? Que tú hablabas de, he pasado por la uni, aplico en el procesamiento tanto y me ha quedado otro tanto de práctica. Entonces yo notaba eso, ¿no? Que, o sea, yo podía llevar a la práctica con más personas cosas que aunque no hubiese estudiado en lo regular, lo había encontrado. Pero estaba muy penalizado y sufrí muchos años de este ninguneo, ¿no? de las personas que primero buscan el certificado para luego hablar, y que me parece nefasto a nivel social y que ha matado, ¿no? Como muchas ideas, ha frenado el emprendimiento y demás. Y hoy estamos en ese cambio, en esa transformación en la que, y voy hacia el punto de el autoestima, ¿no? Es decir, esa autoestima profesional en el que tú dices, estudio mates, pero ahora estoy haciendo contenidos con Elvio, salgo en redes sociales. ¿Quién soy yo para...? Sí, yo voy a hacer conferencias, yo voy a estudiar inversión, quiero saber cómo se hace. Es decir, es infinito. Sí, sí, es lo que hablamos antes del empoderamiento, ¿no? Es decir, Exacto. Ahora tienes ahí un asistente a tu lado que te va a ayudar en todos los retos que te propongas, ¿no? Y entonces es más, ¿no? Depende más quizás de la actitud y de las ganas y de lo que quieras hacer que de tener limitantes, ¿no? Como podía ser antes, Muy ¿no? bueno, De sí. cosas que, limitantes de qué has estudiado, de quién eres, del dinero que tienes o de otro tipo 100%. de cosas que nos podían coartar de alguna manera, ¿no? Y ahora es como que lo que decíamos del empoderamiento, es decir, podemos hacer cualquier cosa. Que quiero dar unas conferencias de la leche, pues lo único que tengo que hacer es dedicar tiempo a trabajar este tema, a trabajármelo yo conmigo misma, pero con una fuente de conocimiento enorme que me va a ayudar a ir iterando, ¿no? Hasta conseguir mis objetivos, que son dar unas ponencias increíbles. Que quiero ser un superingeniero de software que desarrolla unos programas, no sé qué, pues lo mismo, ¿no? Tengo un ayudante, un asistente, un profesor particular que me va a ir ayudando a lograr mis objetivos, a aprender lo que necesito, a ir estructurando, ¿no? Es que ya no hay límites al conocimiento, ¿no? Sí, ahí, por ejemplo, una cosa que también que ya en la práctica, vale, yo tengo mi constelación flotando de mis agentes, que lo visualizo, me gusta visualizarlo siempre las cosas así, ¿no? Entonces, voy a preguntarle yo qué sé, pues a mi consejero negociador, que tengo aquí, mi consejero negociador, que en realidad lo he metido con mi propio conocimiento y luego le permito que busque, pero
sobre todo en lo que ya he aprendido para que me recuerde aquello que he aprendido. Por ejemplo, ¿no? Recuerda en tal situación que pasó, está relacionado. Y aquí hay otros 3 ejemplos que te traigo de compañías o fondos o cosas que he encontrado en internet o lo que sea. Es decir, pero siempre asociándolo, o sea, he asociado todos los GPTs entrenados para mí con mi conocimiento, con mi fuente de conocimiento. La Torre habla en un momento de la fuente de conocimiento. Ellos en su comunidad académica en física, estamos hablando de la eminencia más grande en cuántica, todos los científicos lo que han hecho es crear primero la fuente principal, ¿no? Como donde todo está ahí, todo el conocimiento, y luego han ido creando como roots a partir de esa fuente, y esos roots sirven, por ejemplo, a los becarios que entran, a los trainee, juniors, les permite pues hacer todo el papeleo y burocracia que odian, y entonces, ¿cómo hacemos? No, un año estuvieron llenándolo de conocimiento, la fuente. Cuando lo tuvieron todo perfecto, bien hecho, todo diagramado y volcado, a partir de ahí, claro, a los trainee, en 2 horas tienen ya preparado para toda la burocracia de los fondos europeos, por ejemplo, o de lo que sea. Y decía, es increíble. Y ahora, esos juniors trainee están debatiendo los viernes, cuando hacemos updates y recaps, de cómo han avanzado en eso que es burocrático, se ha vuelto rápido, eficiente y divertido, y ahora están, ¿no?, como avanzando mucho en ese orden. Y eso es una tontería más grande que... O sea, es solo un proceso. Imagínate la cantidad de cosas que se pueden hacer. ¿Tú cómo lo aterrizas en el día a día? ¿Cuál es tu GPT favorito? ¿Cómo lo haces? Sí, es como un proceso de iteración, ¿no? Es como que primero empiezas a usar la IA un poco, a ver, probando un poco qué es, a medida que la vas utilizando vas detectando procesos tal, y a medida que más procesos vas detectando y vas usando la IA, la vas aprendiendo a conocer mejor, es como que vas especializándote, ¿no? Y vas buscando más capas y más capas de GPTs, ¿no? Que son mucho más especializados, claro, para cosas mucho más concretas, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, yo un poco lo que estoy haciendo intuitivamente así un poco es, digamos, ir afinando, ¿no? O dándole más capas de profesionalización, claro, a los distintos procesos de mi día a día, ¿no? Entonces, yo que sé, hay cosas muy tontas que a veces dices, que leer un documento, ¿no? Que muchas veces no tengo tiempo de leer un documento. Pues me creo un GPT, le paso el documento y le digo que me lo vaya leyendo. No sé, el otro día también estuve usándolo para rellenar un briefing, ¿no? Que me había pedido una compi para un proyecto y tal, Leire, rellena este briefing, tal, no sé qué. Y entonces digo, no tengo tiempo de ponerme yo aquí a escribir el briefing, tal, que estoy muy liada esta semana. Pues voy hablando con la IA y voy pues completando el briefing por voz y tal, ¿no? Entonces son como capas, ¿no? En las que una es cuál es mi tono, simplemente, el decir, ostras, claro, tener un GPT que represente mi voz, ¿no? Hablando a nivel de marca podría ser un poco lo mismo, es decir, vamos a crear un GPT que cuando tenga que contestar cualquier tipo de comentario, redactar un informe, etcétera, represente la voz de la marca, ¿no? Entonces, este GPT sería como la última capa del proceso, ¿no? Si yo tengo que crear un informe, tengo que tal, voy a tener unos GPTs previos, algunos me van a ayudar a estructurar ideas, otros me van a ayudar a generar el propio contenido de forma más o menos específica, y luego este GPT en concreto sería como la última capa, ¿no? Que es como un poco el filtro final al que tú le pasas a tus contenidos, etcétera, ¿no? Al final es eso, ¿no? Es como que vamos a ir, o vamos, las personas que estamos usando más, metiéndole más caña a todo esto, ¿no? Yo creo que estamos refinando, ¿no? Digamos, ¿no? Claro, porque en realidad estamos en el medio de... Claro, lo estamos hablando como si fuera algo de hace años que ya existe y que estábamos y tal, pero en realidad no. O sea, lo que te decía antes es... Escucho un podcast hace años, sí, porque hace años el formato podcast ha ido como cogiendo relevancia y puedo acceder a masterclass de gente Genius Class que no tenía acceso y que ahora salen del entorno MIT y abren, ¿no?, la información. O todos los canales, televisiones, Bloomberg, todos, Forbes u otros que van naciendo de una editorial como ARPA Talks, que es una editorial ARPA que edita, ¿no?, desde Barcelona, pues... personalidades así como muy selectas, muy concretas, que jamás saldrían de su entorno académico para llevar al tono de diálogo filosófico, pues abstracto o lo que sea, ¿no? Entonces, esto es tan más adelante que esto, es decir, que se ha ido democratizando en paralelo tantas cosas
que parece ser como que la gente no termina de entender que está viviendo una era del conocimiento real, del acceso al conocimiento, y que simplemente el proceso sería, o la secuencia sería, pongo un rato de atención en una sola cosa, pregunto, y de repente cuando encuentre algo que me mega motive, lo llevo al fractal. Es decir, rabbit hole de 20 horas ahí como... Y en horas puedes aprender cosas que ni se te ocurrían. Eso es increíble. Sí, totalmente. O sea, ¿cómo te transforma a ti? Quiero saber cómo te está transformando a ti. Más allá de la parte ya, ¿no?, de empresa, procesos, tal, que ahora iremos, en todas las tertulias siempre como dando como tips y cosas. Pero a ti, ¿cómo te está transformando esto? pues es que realmente tengo igual más preguntas que respuestas todavía, ¿no? Porque es lo que decías antes, ¿no? Es un proceso tan rápido que también necesita un cierto periodo de maduración, ¿no? Entonces yo lo que estoy es viendo muchas oportunidades, ¿no? Sí, y sí. lo que me está transformando es esa aceleración interna que siento, ¿no? Decir, de quiero hacer todo esto, llegar a todos estos sitios y demás, ¿no? Entonces la primera parte es quitarme el ruido, ¿no? Intentar minimizar el ruido de mi vida, intentar eliminar todos los procesos que no aportan valor para poder enfocarme en todas estas cosas, ¿no? Entonces estoy ahora mismo en ese proceso de, con mucha autoconsciencia, ¿no? Intentar abordar esto de la forma más rápida y más eficiente posible para luego poder dedicar más a todo esto, ¿no? Claro, porque todo esto transforma también tu modo de vivir a nivel profesional, pero claro, luego también tu modo de dirigir a las personas hacia el conocimiento. Es decir, gente de tu equipo, me imagino que tendrás charlas, ¿no? Yo estoy dilatando ese proceso todavía, voy muy poco a poco, porque noto que hay mucha preocupación, o sea, muchísima preocupación, y como entiendo que esa preocupación es una cuestión de conciencia, o sea, tú no puedes dar una información de I a la 10 cuando tienes una capacidad de I a la 1, ¿no? O sea, no cabe. Entonces la conciencia es que poco a poco se vaya cogiendo, ¿no?, ese receptor que reciba. Entonces, ¿cómo generas esas charlas poco a poco? ¿Cómo vas o ejemplificando, vía ejemplo? ¿Cómo lo haces? Nosotros en realidad al final el equipo sabe un montón de IA, saben muchas más cosas que yo de IA, ¿no? Sobre todo la parte más de programación y etcétera. Yo ya cada vez estoy más desvinculada. Claro, aquí le pregunto, sí, claro, estoy afrontando a la persona experta en IA con la empresa de IA. Claro, entonces es que nosotros realmente lo que intentamos es nutrirnos mucho unos de otros, ¿no? Es decir, pues por Slack estamos todo el rato compartiendo cosas, tal, no sé qué, ¿no? Y buenas prácticas y tal, y entonces es como, pues en los cafés muchas veces también hay un hervidero de cada uno te va contando qué va haciendo y tal, y entre unos y otros pues nos vamos nutriendo y vamos aprendiendo. Hervidero, me gusta esa palabra, hervidero, revulsivo, ¿no? O sea, ¿y cómo debatís? ¿Os compartís fuentes de información o también procesos concretos? Sí, un poco todo, ¿no? Compartimos desde noticias, novedades y tal, muchas cosas de, pues yo qué sé, de código, ¿no? Joder, ¿habéis probado esto para tal, que te detecta los bugs del código de tal, o habéis tal, ¿no? Qué guay. Novedades de ese tipo y luego pues eso, cosas del día a día, ¿no? Y fricadas del día a día, que pues unos igual somos un poco más frikis, otros Oye, no. lanzo aquí un llamamiento, tenemos que cambiar la palabra freak, tenemos que inventarnos una nueva porque siempre tiene como esa connotación de que está reservado para una cueva y de gente y tal, y no, o sea, es amor al conocimiento, amor a... Sí, a mí me encanta, o sea, para mí que te llamen friki es un halago, o sea, que decir, claro, ¿no? para mí también, pero la gente ahí... Sí, total, ¿no? Pero es verdad que eso, ¿no? Que es como, porque al final, lo que decías un poco tú antes, ¿no? Estamos viendo un poco esto y estamos detectando, estamos dándole forma a esto. Creo que todavía es una época muy temprana, ¿no? Para ver esto en qué se va a traducir. También, sí. Hablabas del prompting antes también. Sí. Creo que era como, ¡guau! El prompting, la palabra prompt, tal, no sé qué. Ya es como que quedan ya esas palabras como un poco pasadas de moda incluso casi, ¿no? ¿Has visto? Pero sí, en nada, en meses. Nada. Y al final, todo esto que estamos hablando, o sea, seguramente tendrá nombres, ¿no? Es decir, vamos a refinar tanto estos procesos cognitivos, estas tareas del día a día, etcétera, que es muy posible que vayan teniendo a futuro sus propios nombres, ¿no? Y vayamos pudiendo comprender cosas que ahora prácticamente ni les damos importancia, ¿no? Seguramente a futuro
estas capas, ¿no? Que decíamos, que estos GPTs que vamos creando para distintas tareas, para distintas cosas, para que nos ayuden a esto, al otro, tal, pues seguramente incluso a futuro es posible que tengan sus propios nombres, hasta igual carreras universitarias. Es que es un proceso, ¿no? es un proceso, creo ahora mismo, de revulsivo por un lado, que en todos los aspectos, que es un proceso de reetiquetado también, ¿no? Es decir, realmente lo que hemos dado por hecho, que resulta que siempre es así, damos por hecho que cualquier cosa, ¿no? Es algo, un móvil. No, el móvil es 1500 patentes, las Vision Pro tienen no sé cuántas cantidad de patentes reunidas, ¿no? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto ver el valor, ¿no? de las capas que hay detrás y tendemos como a simplificarlo? Que ese fallo humano o derivada humana nuestra de, ¿no? como poner etiquetas que comprimen demasiadas cosas, es algo que a mí me parece que ahora estamos en ese proceso de reetiquetado y que tiene que haber un diálogo más de, vale, el problema es este, el problema es, va a haber mucha inteligencia sintética, acceso y democratización a esta herramienta. Ahora, ¿cómo vamos a crear esos nuevos trabajos, estos nuevos espacios de diálogo o el valor? ¿De dónde va a aparecer el valor? Que en realidad la pregunta del trabajo es ¿de dónde saca el valor la empresa? ¿No? O sea, yo no creo que haya que quitar los equipos, sino simplemente reestructurar la forma en cómo se relacionan con la herramienta. Hoy tiene un software que se relacionan haciendo clic repetitivas veces, que yo les veo a veces que no son felices haciendo parte de esos procesos. Y es una realidad y hay que atacarlo. O sea, no pasa absolutamente nada. Pero la pregunta es, ¿cómo esa persona va a buscar reemplazar esa tarea repetitiva? Tiene que ser por sí misma. Tengo la sensación como que cada rol tiene que buscar. Que cada rol tiene que buscar su espacio en estos nuevos procesos. ¿Cómo lo vives tú en este aspecto? Sí, es una incógnita, ¿no? Pero sí, los procesos que hacemos los humanos, muchos de ellos los van a hacer las máquinas y entonces quizás también todo esto de lo que estamos hablando es lo que nos va a quedar después, ¿no? O sea, la duda también, este reetiquetado, microetiquetado del que hablas, ¿no? Que es súper interesante, en parte va a ser un poco, yo creo, el decir, joder, esto lo va a hacer la máquina, esto lo va a hacer la máquina, tal, ¿no? Y nosotros quizás nos vamos a centrar, no lo sé, si en trabajos manuales o artísticos o qué tipo de trabajos, o en la parte cognitiva, digamos, vamos a hilar mucho más fino porque muchas de las cosas más estándar, más básicas, son las que van a hacer las máquinas, ¿no? Sí, Entonces, igual esto no va a ser una transformación de 2 días. O sea, más allá que la tecnología exista, hasta que lo veamos completamente puesto en todos los procesos, bueno, lleva muchos años. O sea, que parece ser que es como cuando llegó Internet y el protocolo y ya empiezan las webs y puedes cargar una imagen, texto, sí, pero que vas... Vale, ¿va a ir más rápido? Sí, pero te va transformando y de hecho hay mucha parte de la sociedad que ni siquiera utiliza Internet para vender y coexisten. Entonces, no sé por qué siempre estamos como buscando el problema como que va a abarcarlo todo. no. ¿Tú no piensas, Elvio, que hay como muchísima disociación entre la velocidad a la que va la tecnología y a la que está yendo la sociedad? Sí, O sea, es como 100%. que se está abriendo una brecha brutal ahí, ¿no? Claro, pues hablamos de las brechas. Bueno, me encanta cómo tratamos 20 temas en uno. Lo siento. Bueno, disfrútalo si te gusta y aquí estamos para esto, para disfrutar nosotros de este proceso muy humano que es reflexionar. Creo que sí, que esa disociación empezó hace ya muchos años, cuando empezamos a acelerar ese acceso a la información, que ya la velocidad de tu mente va diferente a la, ¿no? de la sociedad, porque todavía las inercias sociales parecen ser un poco más lentas, por los grupos, por lo que sea, ¿no? Por la cultura, sesgo cultural o el que sea. Pero luego ahora yo estoy viendo esa brecha entre generaciones que veíamos constantemente entre una persona de 70 y uno de 15 que no se entendían, yo con mi padre que no me entendía, ahora ya usa el WhatsApp y ya ve YouTube y me cuenta cosas y mi madre lo mismo, me habla de cuántica porque ha visto el doctor Latorre también, y digo, pero ¿en qué momento mi madre? Y hace años me está hablando de esto, de la respiración, no sé qué también, que es importante, tal. Claro, todo el mundo está accediendo como a mucho y esa disociación existe. Y ahora el problema es que la gran brecha no es entre generaciones, es entre la tecnología y las generaciones, la humanidad. Ya no es entre nosotros. Que parece ser que esa ventaja competitiva que yo tenía con mi padre era como, tú, vale, sí, muy bien, pero yo soy más crack porque sé hacer todo esto. Luego me quité el ego, me amigué con mi padre, ¿no? Con el arquetipo del padre y el hijo que quiere superarlo. Y dije, hostia,
si en realidad el problema lo tenemos todos. Ahora es un problema humano, ya no es un problema entre generaciones. Ya no hay ego entre ninguno, o sea, nos tenemos que ayudar y cooperar porque si no, ¿qué hacemos? Ya. Y entonces, ¿qué hacemos con esta aceleración que está pasando con la tecnología, ¿no? Es decir, esta ventaja que nos está sacando, ¿no? Pues sumergirnos. Sumergirnos totalmente, pero claro, pues es un poco todo esto, ¿no? El decir, necesitamos tiempo para digerirlo, ¿no? Vamos a tener que digerirlo más rápido, ¿no? De lo que históricamente hemos estado preparados, que hay gente que todavía no se está enterando, pero es importante, ¿no? Que todos nos sumerjamos rápido para que veamos qué vamos a hacer con ¿No crees esto, que es un derecho fundamental ahora mismo, aunque suene un poco exagerado, pero yo creo que no es exagerado para nada, lo digo de verdad, ¿eh? El otro día estábamos hablando de un proyecto y tal, para divulgar, por ejemplo, y en esa fase de divulgación ya no es una cuestión de quién divulga esto, sino de que el debate emerja, pero por efecto espontáneo, en todo el mundo constantemente. Es decir, que por sociedad tiene que haber al menos 20, 100 voces que estén hablando de esto con urgencia y determinación de decir, oye, que viene un tsunami, que está ahí, ¿lo veis? No, o sea, que aquí la playa está muy calma, que a 100 metros no hay ola, pero que viene una ola gigante y no la veis. Y toda la gente como charlando, jugando, y hay 10 personas diciendo, que viene la luz. ¿Y en qué momento llega la alarma? Ya cuando es tarde, ¿no? Entonces, y es tarde, no soy tan... Yo soy tecnopositivo. Entonces, totalmente, yo te comparto también, totalmente. ¿no? Sí, vamos, total. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se están activando, más allá de las regulaciones, por qué no se están activando estos debates en espacios que amplían ¿no? Pues nosotros podemos llegar a un segmento que, por cierto, estamos en un territorio, estamos en Bilbao, en Vizcaya, claro, en un contorno geopolítico de Europa. No quiero entrar en esos términos, pero sí decir la importancia de empezar a divulgar de verdad, no de, o sea, de que permee en las personas. O sea, eso no me preocupa. Porque a mí no me preocupa estar en la tecnología y seguir emprendiendo. Tú y yo vamos a emprender. O sea, ese mar de posibilidades que tenemos ahora mismo lo estamos aprovechando y lo vamos a seguir aprovechando. Pero ¿cómo hacemos que las demás personas, ¿no?, se contagien en este aspecto y también se vean capaces de emprender? Ya, o sea, nosotros lo que dices, ¿no? Estamos algunas personas tratando de evangelizar, de divulgar, etc., ¿no? Hay gente que lo está pillando un poco antes, un poco después, o que está entrando en esta ola un poco antes, un poco después, quizás a veces pues simplemente por una necesidad de negocio, es decir, ostras, tengo un negocio, tal, no sé qué, tengo que entrar, sí. por ser un mejor profesional, por tener un mejor trabajo a futuro, tal. Pero luego es lo que dices, luego hay otros debates incluso que son ya a nivel social, ¿no? Lo que decíamos antes de la educación, ostras, esto no vale mirar para otro lado, ¿no? Hijos, sobrinos... pero incluso a nivel empresa, a nivel tal, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Entonces, ya me sorprende también lo que dices, ¿no? Que no se están escuchando o activando muchos debates más allá de algún titular, más allá de algún curso de tengo que ver cómo... Tal cual. Sí, en el mundo startup también está emergiendo, ¿no? Como... Lo acabas de describir perfecto, porque hay titulares como muy tibios que están, comparten territorio de titulares con otros como, no sé, pues acaban de cambiar el alcantarillado de tal sitio. Sí, y algunos titulares que también son terribles, porque el fin de semana pasado veía en el periódico, que no suelo leer mucho el periódico, pero estaba justo en un bar, un semanal, ¿no? Y el titular era terrible, ¿no? O sea, era de miedo total, ¿no? De generar miedo, pánico. Sigo sin entender qué ganan, no entiendo eso. Ya, o sea, es un poco como el mensaje de decir, ostras. Entonces, es verdad que tengo también la misma sensación, que esto no está permeando, ¿no? Que realmente no se está activando lo que hay que activar y que no estamos abordando, tú igual y yo igual nos pasamos de frenada, ¿no? En algunas de las reflexiones o divagaciones que hacemos con todo esto, pero jolín, entre mirar para otro lado y tal, ¿no? Es un poco también lo mismo que pasa en las empresas. Claro, ¿qué prefieres estar? ¿Pasado de vueltas o aislado y...? Sí, y bueno, ya llegará cuando llegue, ¿no? Muchas empresas también con estos temas están mirando para otro lado, están diciendo, yo les digo, ¿qué pensáis hacer? ¿Qué tipo de herramientas? ¿Qué tipo de conocimiento? ¿Qué tipo de formación? ¿Hacia dónde vais? ¿Cómo vais a integrar esto? Pero aquí sí que vamos a entrar también en terreno de comprender el contexto de las empresas. O sea, estamos en un contexto de que las pymes les cuesta ser rentables, que les cuesta
tener talento. Luego que les cuesta que ese talento o retenerlo o poder, ¿no?, darles una carrera de incentivos dentro de la empresa, porque como no puede ser tan rentable ni crecer al ritmo que deberías para tener dentro esa carrera de incentivos de escalado salarial, la gente se va y entra talento nuevo, que yo estoy viendo podcasts también de jóvenes, me encanta pero de muy jóvenes, de chavales de 15 años, y dicen, que hablan, me encanta porque hablan como si tuvieran 60. ¿No te pasa que últimamente están los chavales también de vuelta? Y dicen, estamos desmotivados, no tenemos motivación. Y es verdad, no tienen motivación. Y llegan aquí y los veo no hay motivación. Entonces, ¿cómo ese reto, ¿no?, entre una empresa que no termina de ser muy rentable para una pyme, tiene la oportunidad de ser muy rentable porque justo la IA es como la salvadora de esto? Va a hacer mucho más rentable tu empresa y lo que tienes que hacer es como enfocar en que la gente que está dentro de los roles, simplemente convencerles, o con el ejemplo o con lo que sea, convencerles de que esto les ayuda a mejorar. Entonces, no sé, como que estoy viendo que se está haciendo a un lado de la mirada, de la luz, y la oportunidad de hacer rentable la empresa y crecer está ahí. Que parece que es como venta, pero no, es real, es real. Es real lo que dices, ¿no? Antes lo decíamos también, o sea, el hecho de que tengamos un copiloto ahí a nuestro lado para ayudarnos para tal, hace que el problema del talento que tenemos a veces, ¿no?, de buscar talento capacitado para ciertas cosas, etcétera, jolín, pues al final esto también va a empoderar a tus equipos para que sean más capaces de hacer más cosas y mejor, ¿no? Entonces, efectivamente, está ahí, ¿no? O sea, concretamente, o sea, un rol, por ejemplo, de la persona una persona de ventas que hasta hace 3 días hacía llamadas o incluso luego por WhatsApp hablaba con la gente y demás, puede poner ese filtro intermedio de un lenguaje natural de máquina, que sería el LLM, que son los modelos de OpenAI o de otras empresas. Lo pones delante y en vez de ese chatbot como tan robótico, pues ya hay una persona. Lo puedes sintetizar con voz y dices, vale, pero me reemplaza a mí. No, pero tú te puedes hacer cosas más importantes como filtrar mejor al cliente, ¿no? Aprender sobre la base de datos y estructurarla mejor para luego hacer cadenas de mails y meter también llamadas sintéticas como para refinar o recordar al cliente cosas, o encontrar valor no sé, o hacer contenidos de podcast tú, ¿no? Y hacer más awareness y dejar a la máquina hacer lo que no mola y te pones tú ahí. O sea, la cantidad de oportunidades solo en ese rol, yo veo que son, no sé, muchas. En un rol nada más. Sí, totalmente. Al final es eso, ¿no? Es que la gente tenga ganas y la motivación, que es lo que decías antes, es la motivación de ponerse con esto y de no mirar para otro lado, ¿no? El decir, todas estas cosas las puede hacer mi equipo, les puede acelerar a mi equipo, le puede hacer a mi equipo o a mí mismo, ¿no? Como profesional, ¿no? Entonces es por qué no estamos utilizando, ¿no?, todo el potencial que tenemos delante para poder hacer esto, ¿no? Hablas también de motivación, hablamos antes del rol de las máquinas, de los humanos, de qué tipo de tareas vamos a tener que hacer cada uno, ¿no? El concepto de marca empleadora está un poco también ahí detrás, sí, ¿no? Muy bueno, es decir, muy bueno, sí. Al final... Se ha quedado un poco relegado y es verdad, Sí. Ahora encaja, muy bueno. Pero tenemos que buscar, ¿no?, un poco... La motivación, ¿no? Cómo motivarles a que lo hagan. Y por qué nuestro proyecto es especial y por qué nuestro proyecto ofrece a las personas oportunidad de hacer cosas guays, ¿no? Aquí hay un tag interesante que es marca empleadora, es justamente lo que estamos haciendo nosotros ahora. Es decir, personas que trabajamos para nuestras marcas, que la queremos representar, que nos gusta hacer lo que hacemos, entonces lo impregnamos ese valor de marca y este contenido, por ejemplo, es de We Are Clickers, de MediaTag, o sea, obviamente genera venta indirecta y genera, pues eso, oye, ¿en quién voy a confiar? Pues en IA, pues aquí tenemos a la mega crack de Leire y We Are Clickers y sus nuevos proyectos. Y en proyectos y demás, pues MediaTag, vale, ya está. Esa promo encaja porque estamos dentro de un concepto, un contexto de marca empleadora, ¿no? Nos gusta hacer lo que hacemos y tal. Eso va en hilo a ese rol concreto y todos los roles de la empresa podrían pasar a ese front de marca empleadora sin decir... Claro, porque yo entiendo que el reto es que hace años era como que me hago un selfie... Es que no viene a cuento hacerme un selfie mientras edito, mientras redacto un mensaje. O sea, no viene a cuento, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer reseñable de todo lo que hago? En cambio, ahora sí está claro, ¿no? Delegas a cosas automáticas,
¿Te sobran 3 horas? Oye, pues un estudio, ponte a grabar contenido, o ahí sí puedes hablar de cosas que te interesan de la venta concreta, de esos temas concretos. Ahí también hay otro súper nicho de oportunidad. Ya, antes hablamos de cómo destripamos nuestra vida para diagnosticar estos procesos y que eso está muy vinculado a la empresa, y antes también tú me preguntabas, oye, ¿es esto vosotros internamente cómo lo estáis haciendo? Claro. ¿No? Y al final es lo mismo, ¿no? El decir cómo el equipo está dando capacitado para poder hacer estos procesos en su día a día cada uno, ¿no? Desde su punto de vista, ¿no? Desde sus responsabilidades en el equipo, ¿no? Hay procesos que son más a nivel organización que se pueden sacar fuera, automatizar o tal. Pero luego ya hay mini procesos, ¿no? Esto es nuestro día a día está repleto de, como profesionales, de tareas que se van a etiquetar y reetiquetar, como decías tú antes, ¿no? Y es que ahí necesitamos que los C-levels de las organizaciones, ¿no? Diagnostiquemos y pongamos en marcha todas estas cosas que pueden hacer que nuestra empresa sea mucho más competitiva. Pero, jolín, si además de nosotros, nuestro propio equipo está capacitado para diagnosticar esos procesos, para automatizarlos, para tal, sí. ¿no? Es lo que pasa también en... O sea, el reto, dices tú, y estoy totalmente de acuerdo, es que es el C-level, que bueno, una pyme igual es el dueño o dueña, 2 personas, una familia, que ya se pongan a vivir la experiencia, ¿no? De aprender sobre esto y luego ir pasando, ¿no? Esa corresponsabilidad, porque para que emerja la marca empleadora primero tiene que haber una corresponsabilidad, una responsabilidad implícita en el, ¿no? en el core de la empresa, decir, oye, esto es importante, vamos a hacer una reunión, la empresa valora mucho pues que ahora enfoquemos en IA, aprended lo que queráis, preguntad lo que queráis, romped, tenéis 2 horas al día para hacer lo que queráis, en IA, y nos contáis al final de la semana y hacemos, es decir, como esa parte de dar más libertad a las personas también, pero que es un reto difícil, porque cuando tú estás todavía en operativo, viene este alud de cosas, que es un rabbit hole, y les das una ventana de tiempo, pero el operativo se va acumulando y tienes que dar respuesta al cliente, ahí sí que veo un reto de un sobreesfuerzo de todas las personas. Yo creo que es una especie de... Es un momento tan histórico que tiene que ser un sobreesfuerzo de todo el mundo, o sea, de poner ahí un poco el hombro. Claro, si tú puedes aprovechar esta capacidad de aceleración que te da la IA para ponerla al servicio de tu empresa y hacer que tu empresa utilice estas herramientas. Pero si esta capacidad de aceleración es como el interés compuesto, ¿no? Muy buenas, señora, sí, compound. Al final es como, si toda esta capacidad de aceleración se la impregnas también al equipo, ¿no? Como líder de tu proyecto, pues tienes esa responsabilidad también, ¿no? De capacitar al equipo y tal, ¿no? También me está sorprendiendo que las grandes empresas, las grandes que al final pues siempre están con el tema de la protección del dato, bla, 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 no sé qué, que sí, que totalmente de acuerdo, que el dato hay que protegerle, etc., ¿no? No seré yo quien diga lo contrario. Exacto. Pero, joder, también me está sorprendiendo que muchas están optando por la vía de capar a sus equipos de estas herramientas, ¿no? Estamos ante la muerte de los mamuts, de los elefantes. Entonces digo, jolín, ostras, yo no digo que no haya que proteger el dato, pero toda esta potencia y tal, hay gente que dice, no, es que tenemos el copilot y tal. Y digo yo, madre mía. Ya. Bueno, mira. Bueno. Vamos a correr un tupido velo de esto porque es verdad que sí que es cierto que las corpos tienen... Claro, tú hablas con la gente dentro... O sea, algo que me hackea muchísimo de toda la vida es... También es cuando alguien se pone la camiseta de un sitio, la mentalidad no ve... o sea, la perspectiva no la va a cambiar. Si no la cambia... O sea, tú le hablas a una persona, ¿no? Sujeto A, B, uno de startup o empresa emergente o pyme o lo que sea, y le dice a la otra, oye, que puedes ir a 20X y no sé qué. Ya, pero la regulación europea, no sé qué, no sé cuál, no sé cuál, no sé cuál, y te hace una lista y dices, bueno, sí tiene sentido. Vale, no vayas rápido. Y dices tú, claro, pero yo sí puedo ir rápido. Y ya me penalizarán y ya, ¿no? Una startup dice... Yo qué sé, pues OpenAI, ya lanzo todo y luego que me regulen. Yeah. Google hizo lo mismo. Ya lanzo todo y luego que me regulen. Facebook lo mismo. Bueno, Uber, Airbnb, y de ahí vienen luego los debates, ¿no? Parece ser que viene la bomba, el tiempo de destrozo o de rehacer, reetiquetar, y cuando ya se está reetiquetando empiezan los sensores a decir, bueno, ahora vamos a reetiquetar nosotros y a ordenarlo y a poner cajitas.
Y bueno, es parte del proceso. Ya, yo Ahora, últimamente no pierden estoy teniendo... oportunidad ahí, ¿eh? Perdona, Elvio, que te corté. No, pues, por favor. Yo últimamente no estoy teniendo tanta esa sensación, pero al principio, hace como un año o así, sí que es verdad que tenía bastante esa sensación de los sensores que dices, ¿no? Es decir, ibas a los sitios y decías, pero ¿habéis visto este monstruo? ¿Habéis visto esto? Es que es increíble, es que tal. Y la peña era como, uy, qué malos, ¿no? Fíjate lo que han hecho, uy, qué tal, ¿no? Pero gente muy capacitada a nivel tecnológico para entender lo que estaba pasando, pero su speech era un poco el de decir, es que tal, es que... Ya, que sí, que todo lo que tú quieras, pero ¿por qué no hablamos de lo que esto va a implicar, de lo que esto supone? Es como que el hecho de que haya cosas que nos puedan gustar más o que nos puedan gustar menos no hace que tengamos que hablar de lo que decíamos antes, tengamos que hablar de que esta revolución que ha venido aquí no nos puede dejar indiferentes, no podemos mirar para otro lado, ¿no? Lo mismo que hay una responsabilidad social corporativa, debería haber una responsabilidad social tecnológica. ¿No? El RST. Y el RST, y lo contextualizamos. Por ejemplo, nosotros con una fintech fuimos a muchas reuniones con algo muy disruptivo a un banco tradicional, muy tradicional y muy conocido. Y que sí, wow, qué guay, nos encanta, bla, 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 bla. No queremos implementar esto. O sea, hemos estado un año entero... Claro, el problema que, o sea, no me voy a quejar, ¿eh? Yo no entro en la queja, sino digo, vale, entiendo vuestro problema. No tenéis un sandbox, no tenéis un patio de juegos, no tenéis un laboratorio, no habéis pensado nunca en tener, porque se habla mucho de laboratorio e innovación. Venga, vamos a hablar en términos concretos. ¿Esto qué es? Abre media planta, píntala de rojo, de verde, lo que te guste, mete ahí 20 portátiles y 20 personas y déjalas hacer. Y punto. Cuestionar el sistema y hacer. Cuestionar el sistema y hacer. Conectar con otros y hacer. Conectar con el sistema, más los otros, hacer. Y ya está. Y de ahí deja que esa gente escuche a la otra gente nueva que viene a otra velocidad, porque ya tienes una especie de cubo dentro del cubo, de Seracto, ya tienes dentro pues, el cubo del cubo, es decir, este cubito va a ir a 10x más que tú, ¿no? Y lo hace. Telefónica lo ha entendido ya varios. Pero están despertando recién ahora. Y estamos hablando de esa revolución de las startups, de los SaaS, B2B y demás. Ahora que venimos en esta revolución que es mucho más grande, no estoy viendo emerger esa responsabilidad social tecnológica en la que deban de tener laboratorios. Todas las corporaciones que tienen dinero, un poco de dinero del dividendo, lo destinen por responsabilidad a tener sandbox para la ciudadanía, para los jóvenes, para que les dejen romper aquello que tienen. O sea, ¿por qué no está pasando eso? No lo entiendo. Porque eso les permitiría, que es un poco lo que estamos haciendo en las startups que estamos trabajando en este mundo, ¿no? El decir, venga, yo le doy a todo, veo lo que es todo, voy explorando, voy tal, y el propio ejercicio de explorar, de probar, es lo que te está ayudando a detectar necesidades, a detectar oportunidades, tanto en nuestra vida como en nuestras empresas, ¿no? Y al final es que esa sensación de que hay proyectos que están un poco mirando para otro lado y como que la cosa no va con ellos, pero es que claramente es un error, porque lo que decías del tsunami antes, aquí está, y el que no lo ha visto, vamos, es que está ya empapado de arriba abajo y no sé cómo no lo has podido ver porque es que nos está pasando por encima, ¿no? Entonces, además es que es tan apasionante también incluso, ¿no? A nivel intelectual, a nivel del conocimiento y a nivel de diseñar ese futuro, ¿no? En el que, de la misma forma que te preocupas en tener un plan estratégico, pues, esto tiene que formar parte, ¿no? de ese futuro, de ese ya no medio plazo, ¿no? Sino del corto plazo incluso, ¿no? Mientras estabas hablando, te estaba escuchando atentamente y me vi totalmente obligado a pedirle a mi GPT Topic Creator hablar sobre la responsabilidad tecnológica corporativa. Y sí, me parece que me acaba de hacer un clic ahora mismo, porque claro, todo lo que estamos hablando, toda esta tertulia que ya estamos finalizando, que muchísimas gracias por estar ahí, seguiremos este hilo porque, bueno, Leire es, ya ves, ya avanza, ¿no? Todo el rato avanzas, tienes una mente brillante y la verdad que es muy, muy a gusto charlando contigo. Y es sobre esto, ¿no? Es decir, yo estoy como 100% afectado sobre esto, sobre esa responsabilidad que tengo como persona, como ciudadano, de no permitir que las lógicas de esa inercia cultural, de esa inercia de 2-3 siglos en los que nos hemos autonarrado cosas y que, bueno, que no quiero entrar, ¿no? En ese sesgo ideológico en el que
chocar, porque justamente no es el espacio. El espacio no tiene que ser chocar, no tiene que ser poner peso sobre unos sobre otros para intentar dominar el relato. Saliendo de toda esa lógica, de ese fango, ¿no? de la política y de cómo se escenifica actualmente, creo que sí que hay una responsabilidad nuestra como personas que emprendemos y de contagiar a otras personas que debatan. Creo que al menos se ponga en relieve esto y que por esa gente que está desconectada absolutamente de lo que está pasando en la realidad de las empresas, en vez de quejarnos y frustrarnos, decir, no estáis haciendo esto. Esa responsabilidad, ¿dónde está? Pues yo no la estoy viendo. Hay dividendos, porque sí que en los titulares veo, de los periódicos veo, ha repartido tanto en dividendos. Y me encanta que el mundo no se alimente vía dividendos y que los accionistas ganen, pero ¿dónde está ese trocito de hacer cosas sociales y culturales? Bien, pero la parte de conectar la tecnología, ¿dónde está esto? Y de verdad me estoy ahora un poco, no frustrado ni molesto, pero un poco decepcionado con esa realidad de contexto global, en el que no estamos haciendo cosas. Ya, bueno, pero está bien también, ¿no? Al final es decirlo claro, ¿no? O sea, el decirlo claro y hacer la llamada, ¿no? El decir, ostras, no estáis haciendo lo que es nuestra responsabilidad, ¿no? Como líderes de organizaciones, incluso como ciudadanos, ¿no? No estamos haciendo, ¿no? Algo que es mirar para otro lado, ¿no? Entonces, vamos a ponernos las pilas, no nos vamos a echar después las manos a la cabeza, ¿no? Cada una tenemos la obligación de ver, ¿no? Esto, qué oportunidades nos trae, qué cosas nos generan más incertidumbres y vamos a ponernos a ello porque además es que no hay excusas, ¿no? Como decíamos antes, no hay excusa para entrar en este mundo porque es muy fácil la barrera de entrada, con lo cual sí o sí hay que pasar por aquí, ¿no? Sí, me encanta que digas eso, ¿no? De puntualizar sobre la barrera de entrada también, de que está bajada y que las posibilidades están, simplemente hay que poner atención y ganas. Pues sí lanzo como este llamamiento a cualquier persona que esté viendo esto, que, bueno, pues tener responsabilidad sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que podemos transmitir, no tener miedo, ¿no? A hablar, no tener miedo a salir de ese secreto a voces, esas conversaciones de bar, esas cuevas en donde parece ser que está el reducto de la inteligencia y el intelecto, pero luego parece ser que no se expone y es un derecho fundamental el exponer hoy, que estamos en términos de urgencia social para realmente ayudar a no solo a las generaciones nuevas, sino, como tú dices, a que cualquier persona que esté trabajando pueda proponer y sentirse más feliz en su trabajo y eso cambia la sociedad. O sea, si yo estoy más feliz en este último año, estoy viviendo mi sueño. Y vale, yo soy un exagerado, vale. Soy un apasionado, me paso de vueltas, lo que tú quieras, pero lo puede vivir cualquier persona. Esta gran transformación, ¿no? Pues sí, pues un mensaje de esperanza también, decir, claro. Nuestras vidas, yo también suelo decir que vengo a convencer a la gente de que la vida es mejor con IA, ¿no? Muy Entonces, a mí me gusta pensar eso y es que, de hecho, como tú dices, soy una convencida, igual estoy bajo los efectos de este enamoramiento, también entiendo los riesgos, las amenazas, las dudas, las incertidumbres, las inquietudes, las entiendo perfectamente, pero aún con todo, ¿no? Para mí es una herramienta, como decimos muchas veces, que democratiza el conocimiento, que hace que nuestra vida pueda ser, ¿no? Mucho más guay, que nos podamos enfocar en lo que nos apasiona, que podamos cumplir nuestros sueños, cualquier persona pueda cumplir sus sueños de una forma más fácil. Entonces, vamos a por ello. Muy bien, pues muchísimas gracias. Seguiremos en esta tertulia que, como ves, va avanzando. Tenemos ya un mood, ya hemos conquistado un mood que me encanta, con mucha honestidad intelectual, sin, ¿no?, andar vendiendo o poniendo temas o topics así como muy acartonados, sino desde la realidad. Nosotros estamos constantemente, y das fe, ¿no?, de que estamos constantemente trabajando en esto, haciendo proyectos, aprendiendo, y fíjate, tú también puedes hacerlo, puedes conectar con otras personas y hacerlo, y si no, pues nos llamas y te ayudamos. Va de esto, así que bueno, muchísimas gracias. Seguimos en otro hilo más en la tertulia en este caso con Leire Legarreta, de IA. Gracias, Elvio. Ha sido un placer, como siempre. Y a ti.